This was the edge of the coin, the minute flicker of probability upon which Cain had gambled everything. Now you are free to reclaim your true destiny, Raziel. Hola mortales, en el video de hoy explicaré un tema muy interesante, las convergencias River. Según el lore, esta se produce cuando dos versiones espadas cegadoras se encuentran creando la convergencia y por lo tanto las mencionadas paradojas, las cuales pueden crear una línea vulnerable para alterar la historia. Pero tanto ustedes como yo entenderemos mejor su concepto con este video, espero lo disfruten. La convergencia River es un acontecimiento temporal provocado por el encuentro en el espacio y el tiempo de dos versiones de la hoja Soul River. Este encuentro presenta una paradoja temporal que hace que el flujo temporal sea vulnerable a los cambios. En la serie Legacy of Kain se han visto al menos 4 convergencias, 3 de las cuales han dado lugar a paradojas que alteran la historia. La primera convergencia River se produjo en Blood Omen Legacy of Kain y fue fundamental en la trama de Soul River 2. El continuo temporal de Nosgoth era extremadamente rígido y resistente, y normalmente no permitía la introducción de paradojas. El mapa del destino de cada individuo estaba completamente delineado y era inmutable, dando cabida a los sucesos de viajes en el tiempo y evitando contradicciones. Incluso para los personajes que conocían el futuro y eran conscientes de que el libre albedrío es una ilusión, como menciona Cain, resistirse a la historia solía ser una imposibilidad. No poseían el libre albedrío personal necesario para desafiar las reglas del destino y los acontecimientos predeterminados. Esta teoría de la predestinación era una constante fundamental y se aplicaba en casi todas las entidades de los reinos material, espectral y demoníaco por igual. Sin embargo, existían lagunas en este proceso relacionadas con el espectro Raziel, que podía tomar decisiones libremente sin verse obstaculizado por la predestinación a la que estaban sujetos los demás. Solo se ofrecían vagas descripciones de por qué era singular en este sentido. Su libre albedrío solía atribuirse a su vuelta al mundo a manos del dios anciano y su consciente liberación de la rueda del destino. También puede haber estado relacionado con su destino de convertirse en la entidad devoradora de almas cautiva dentro de la segadora de almas, y de blandir más tarde una futura encarnación de su propia alma, la espada espectral. El encuentro y la presencia constante de dos encarnaciones de la misma entidad devoradora de almas cruciales para la línea temporal, en estrecha proximidad, y la posibilidad misma de que una intentara devorar a la otra puede haber contribuido a su privilegio único. En las raras ocasiones en las que dos encarnaciones del alma de Raziel se encontraban, ya fuera en la forma de la segadora de almas o la espada espectral, el resultado era una convergencia segadora. La realidad misma se deformaba y doblaba ligeramente, creando una sensación de vértigo o desplazamiento. En esos momentos había una ventana de oportunidad en la que era posible crear una paradoja, potencialmente suficiente para descarrilar la historia y reescribir la línea temporal. Cain comparó estas coyunturas con el lanzamiento de una moneda de 2 caras. Supongamos que lanzas una moneda suficientes veces. Supongamos que un día cae en el filo. Solo podían desencadenarse desviaciones relativamente leves. La mayoría de los acontecimientos importantes permanecían constantes en Nosgoth entre cada línea temporal. Si una paradoja bloqueaba el continuo temporal, la historia seguiría siempre el camino de menor resistencia, admitiendo solo las alteraciones más leves. Desafiar a la fuerza de la historia era siempre una apuesta peligrosa. Si los acontecimientos no podían reorganizarse para acomodarse al cambio, los provocadores responsables de la contradicción serían simplemente expulsados de la corriente temporal. Una paradoja fatal de este tipo no ocurrió abiertamente en la serie Legacy of Kain, pero el concepto sirvió como un peligro inminente que Cain y Raziel se vieron obligados a reconocer y del que se mantuvieron cautelosos. En la serie se produjeron varias convergencias River. La primera de ellas en Blood Omen Legacy of Kain, cuando Cain fue manipulado para retroceder en el tiempo y eliminar a William el Justo, aunque no se etiquetó explícitamente como tal en ese momento. El viaje en el tiempo y las paradojas inherentes se convertirían en un tema central de Soul River 2, en los que se exploraba la continuidad histórica de Nosgoth y la convergencia explicada en última instancia por Cain con referencia a la primera convergencia.
Posteriormente, Kain convenció a Raziel de que utilizara dicha convergencia para salvar su vida, y más tarde utilizó otra convergencia para salvar temporalmente a Raziel, cambiando la historia de forma significativa en el proceso. En Legacy of Kain Defiance se vieron otras dos posibles convergencias River, ambas de la misma forma que el final de Soul River 2, aunque la historia no cambió de forma evidente en estas circunstancias. La primera paradoja. El joven vampiro Kain viaja a la historia anterior a Blue Domain buscando eliminar al futuro tirano de la Némesis. Lucha contra el niño rey William el Justo, ambos armados con la segadora de almas. La paradoja resultante crea la segunda línea temporal, borrando de la historia las legiones de la Némesis y sustituyéndolas por cazadores de vampiros. La convergencia del segador. Raziel encuentra la espada de William rota en la capilla del santuario de la fortaleza Sarafán. Su encarnación de la espada espectral del segador se manifiesta y absorbe su alma para restaurar el segador físico. Raziel, sin darse cuenta, rechaza la posibilidad de cambiar la historia eliminando a Mobius. La segunda paradoja. Raziel regresa a la capilla del santuario y encuentra a Kain esperándole con la espada física. Kain entrega la espada física a Raziel, haciendo que la espada espectro se manifieste. Al revelar a Raziel la naturaleza de la convergencia de los segadores, Kain convence a Raziel para que le perdone la vida, cambiando la historia y creando la tercera línea temporal. Tercera paradoja. Raziel viaja a los inicios de la historia de Nosgoth y es engañado para usar la segadora física como arma cuando su hoja espectro queda inutilizada por Mobius. Cuando todos los enemigos están agotados y la hoja espectro regresa, vuelve a utilizar la segadora física vacía contra Raziel, empalándolo y arrastrando su alma a la hoja para crear la segadora de almas por primera vez. Kain llega y utiliza una sincronización precisa para aprovechar una breve convergencia y cambiar la historia, dando lugar a los cambios a gran escala de la cuarta línea temporal que permiten la huida de los Hylden del reino de los demonios, la resurrección de Borador y el conflicto entre los nuevos Sarafán y una nueva raza de vampiros en la era posterior a Blue Domain. Las siguientes ocasiones no se tratan como convergencias River, pero cada una de ellas presenta la posibilidad de una breve convergencia, como en el caso de la tercera paradoja. Sin embargo, estos sucesos no incluyeron ninguna de las distorsiones temporales observadas y no se asociaron cambios en la línea temporal, ni potenciales ni reales. La confrontación de héroes. Raziel y Kain luchan en la catedral de Avernus y su batalla conduce a un breve periodo en el que el segador de almas vacante comienza a absorber el alma de Raziel. Como en la tercera paradoja, puede haber un breve momento en el que haya dos segadores de almas y sea posible una convergencia. La purificación de Kain. Al igual que en la tercera paradoja, se trata de una breve convergencia potencial que se observa en la creación de la segadora de almas en la cuarta línea temporal, en la forja de espíritus de la ciudadela de los vampiros, durante los acontecimientos de Blue Domain. Esta vez, Raziel rechaza la ayuda de Kain y se sacrifica a la hoja, purificando así a Kain de su corrupción sin que se produzca ninguna paradoja. Aunque tanto William como Kain tenían versiones de la segadora de almas en su batalla en Blue Domain Legacy of Kain, Silicon Knights no explicó todas las circunstancias, aunque en los facts oficiales reconocieron la presencia de dos versiones de la espada y la necesidad de usar la segadora de almas contra William para derrotarle. La paradoja creada por el encuentro de dos versiones de la segadora de almas fue desarrollada en última instancia por Amy Hennig en el transcurso del desarrollo de Soul River 2, tanto para satisfacer la alteración previa de la historia en Blue Domain en contra de su concepto de la historia y los viajes en el tiempo, pero también para dar cuenta de los cambios adicionales en el trasfondo que se introducirían en el próximo Blue Domain 2, encontrando un resquicio ya existente dentro de Blue Domain para justificar los cambios históricos, como explicó también Daniel Cabuco. La paradoja se creó para ayudar a explicar algunas de las incoherencias de Blue Domain 2 y para crear la capacidad de cambiar el destino. Fue una creación enteramente de Amy. Ella encontró la manera de utilizar las coincidencias en Blue Domain como forma de explicar la capacidad de cambiar el tiempo. Me pareció una solución brillante. Ahora podemos entender la existencia del juego Blue Domain 2 y poder hacer cabida en la trama. Retroactivamente, estos acontecimientos convirtieron el encuentro entre William y Kain en Blue Domain en un punto en que la historia cambió y se creó una nueva línea temporal, mientras que la convergencia vista en Soul River 2 se convirtió en un punto en el que la historia no se alteró,
por la posible muerte de Mobius a manos de Raziel. El término Convergencia River procede en última instancia del título del capítulo de Crónica Oscura y de las indicaciones escénicas de esta última. Kane confirma explícitamente que la convergencia de la segadora depende de que dos versiones de la segadora de almas se encuentren en el espacio y el tiempo, lo que significa que solo la hoja devoradora de almas poseída y no la hoja segadora vacía puede crear tal paradoja. La revelación al final de Soul River 2 de que Raziel es la entidad dentro de la hoja complica las cosas, sugiriendo que no es necesariamente la hoja la que causa la paradoja, sino la propia alma de Raziel. Más tarde, en Legacy of Kain Defiance, Kane insinúa que la transformación de Raziel en un espectro devorador de almas puede ser la causa de su libre albedrío, quizá insinuando que la convergencia de los segadores es en realidad el resultado de dos versiones de Raziel que intentan consumirse mutuamente. Los efectos de distorsión de la convergencia solo se ven en Soul River 2 y en última instancia no está claro a qué se debe. Es de suponer que los desarrolladores de Blood Omen no pretendían destacar específicamente la primera paradoja como un punto de coyuntura en la historia, pero la ausencia de las convergencias potenciales en Defiance es más complicada. Puede que, al no haber lucha contra el flujo de la historia en esos momentos, no se experimente distorsión alguna. Otra posibilidad es que los efectos de distorsión solo están asociados al punto de vista de Raziel cuando observa la interacción de dos versiones de su alma futura. La ausencia de los efectos también puede ser simplemente un descuido de diseño. La guía completa de Legacy of Kain escrita por Silicon Knights, antes de la introducción de la mitología y los principios temporales de Crystal Dynamics en la serie, menciona una línea temporal anterior a las observadas en la serie, en la que William el Justo era exactamente como sugería su título, exento de la influencia de Mobius. Las alusiones a esta línea temporal anterior continúan a lo largo de la serie, ya que en Blood Omen Legacy of Kain, Kane acusa a Mobius de retroceder en el tiempo y alterar el pasado. En Soul River 2, Kane deduce que tanto la primera como la segunda línea temporal son destinos artificiales, y que su destino original, inalterado, siempre fue asumir el papel de guardián del equilibrio en Nosgoth, mientras que Raziel estaba destinado a ser su salvador. Dado que el libre albedrío de Raziel y las convergencias River son las únicas lagunas conocidas en la inmutable historia de Nosgoth, es de suponer que cualquier línea temporal anterior fue eliminada por convergencias River aún desconocidas. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytos.